Buenos días a todos y a todas. Hola Vale. María Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy buenas, buenos días. ¿Qué tal? Muy ¿Cómo bien, bueno, estamos? con muchas ganas de verte aquí, de empezar el día contigo, tomando un café para empezar. La verdad es que estamos muy contentos de que estés aquí. Ahora, bueno, nuestra gente entenderá un poquito más de por qué finalmente hemos decidido contar contigo, ¿no? Para justo esta temática que tenemos hoy. La realidad es que hoy queremos hablar de una dificultad que aparece constantemente, ¿no? Cuando hablamos con empresas, al final nuestro día a día se pasa hablando con directores de recursos humanos, seguridad y salud, prevención de riesgos laborales, comités de empresa, es decir, al final nuestro día a día se pasa comunicándonos intensamente con las organizaciones, ¿no? Y uno de los temas que vemos que más preocupa tiene que ver con la salud mental, ¿no? Entonces, desde ese punto, cada vez es cierto que estas empresas están reconociendo más su impacto, están viendo que hay un deterioro en el rendimiento, productividad, pero también un aumento, ¿no? De las bajas, como de esa propia sostenibilidad de los equipos y de la sostenibilidad de las propias empresas, ¿no? Y al final ahí hay un punto importante que en el momento en el que, oye, quiero empezar a medirlo, quiero empezar a ver cómo esto está impactando en mi empresa, de repente no sé si has visto alguna vez el GIF de la bola del desierto cruzando por delante, ¿vale? Y nadie sabe realmente cómo lo podemos medir y qué podemos hacer. Entonces ahí hay un punto muy importante, ¿no? Que es, oye, yo realmente estoy empezando a notar, ¿no? Porque, bueno, me trasladan, se habla de ansiedad, depresión, ¿no? Empiezo a ver burnout, etcétera. Pero yo esto cómo lo puedo tangibilizar en mi empresa y cómo realmente puedo ver cómo yo estoy, ¿no? Entonces desde ahí queríamos contar contigo, así que vamos a empezar por presentarte a ti, que quiero que te podamos conocer todos. Y desde ahí empezamos, ¿vale? Con algunas preguntas, como digo, de forma bastante distendida, ¿vale? Y en un diálogo Sí, sí, bastante sí, sí. positivo. Así que nada, cuéntanos un Bien. poco, Marín, cómo te defines tú y cómo quieres presentarte. Oye, pues nada, Alejandro y el equipo Metele, muchísimas gracias por invitarme. Es un placer estar aquí. Creo que lo que nos une, en este caso para el evento, es que nos preocupan las personas. Mi recorrido con este mundo lleva ya 7 años y viene pues, de investigar intensamente sobre cómo mejorar la salud de los empleados. Entonces, yo llegué al mundo de las métricas porque trabajé implementando programas de bienestar laboral en empresas ¿Vale? y querían medir el impacto. ¿Vale? Una vez terminada la tesis, pude empezar de consultora y dije, bueno, ¿y cómo medimos el impacto? ¿Qué herramientas, qué información tenemos para medir el impacto? Y me metí en este maravilloso mundo que tiene como un nexo común en todas las empresas. Lo que pasa es que, como veremos más adelante, se gestiona de diferentes formas o con diferentes fuentes, diferentes formatos. Entonces, hay un toque positivo que es que se pueden llegar a puntos en común, pero para Mm, llegar a esos puntos en común hay que coger la bola esa que has mencionado antes y que además de ir solitaria se va agrandando, mm, ¿sabes? Así que bueno, ese es un poco el motivo por el que estoy aquí y por el cual fundé Preciso, para darle un poco de sentido y respaldo a lo que las empresas realmente necesitan implementar y mm. no solamente medir el impacto en sí mismo, sino ayudar a decidir qué hacer o no hacer, Muy porque uno bien. de los principales problemas es que nos colapsamos por exceso de información. Entonces, a ver si... Incluso por exceso de iniciativas, ¿no? Es decir, yo creo que está pasando esto y a partir de ahí, pues inicio, ¿no? Pues una formación o hago un taller o evalúo algo en particular cuando igual realmente lo que obtengo a través de esa evaluación no es lo que principalmente voy buscando, ¿no? Pero igual sé que lo ha hecho no sé quién o ahora se está hablando más de esta evaluación y entonces la hago, ¿no? O ahora se legisla o regula otra y entonces la llevo a cabo, ¿no? Ahí está un poco. ¿Por qué comentas esto? Porque desde Mentelengos habéis visto con esa Claro, situación. es que uno de los aspectos que vemos es que hay una voluntariedad muy, muy grande de llevar a cabo acciones y esto es algo muy positivo. De hecho, es genial cuando vemos compañías que ya han llevado a cabo acciones y para nosotros tienen como un grado de madurez mayor, ¿no? Y eso está genial.
porque ya se está mandando un mensaje al equipo importante. La cuestión es un poco desde donde venía tu tesis inicial, ¿no? De, oye, realmente esto qué impacto está teniendo, para qué y por qué se está llevando a cabo, ¿no? Entonces, al final, cuando se van llevando a cabo estas iniciativas de forma esporádica o puntual, sin un hilo, sin saber realmente qué se está buscando, qué se está midiendo, al final se está quedando como en una capa muy superficial, a la cual también a los equipos es como otra vez vamos a hacer algo sin realmente ver, ¿no? qué tangibilidad tiene. Entonces, bueno, desde ahí muchas veces tenemos que hacer esa evaluación previa de dime qué habéis hecho, qué impacto ha podido tener, y ahí es donde identificamos que en muchas ocasiones esto no se ha podido percibir, ¿no? Así Muy bien, que es el camino correcto, así eso es. es. Muy bien, bueno, pues nada, adentrándonos un poquito más, vamos a partir ahora al final, el webinar de hoy está muy centrado en cómo podemos medirla, ¿no? Y para hablar de salud mental, sí o sí debemos de hablar de absentismo, ¿no? Como ese punto ya quizá más tardío, ¿no? De encontrar soluciones, pero del cual las empresas también pueden obtener una información muy grande para tratar de prevenir el futuro o para tratar de reducir y generar reincorporaciones más exitosas también, ¿no? Entonces, desde este punto, cuando una empresa vemos que empieza a preocuparse por la salud mental, muchas veces lo primero que mira es el absentismo, ¿no? Al final es lógico, es un dato relativamente visible y ahora hablaremos de ello y de las métricas, tiene un impacto económico, la dirección lo suele entender o lo suele mirar también. Pero al final, antes de hablar incluso de salud mental, hay una pregunta previa, ¿no? Que a mí me surge y a la gente sé que también, y es si las empresas están midiendo bien el absentismo, ¿no? Es decir, cuando te pregunto directamente, oye, Marín, ¿están midiendo bien el absentismo? ¿Tú qué podrías decirnos al respecto? Es una pregunta interesante. Mm, Efectivamente, has mencionado una cosa muy importante y es que el absentismo, por desgracia, se contempla más o es mm, como el punto foco actual, pero vale. es un problema porque es cuando ya se ha dado esa ausencia. Entonces, como responsables, nosotros en nuestro caso, que somos de prevenir este tipo de métricas que vamos a hablar ahora, deberíamos anticiparnos, Mm, ¿vale? O sea, el prisma siempre está en la anticipación. mm, Entonces, cuando yo llego a las empresas, a algunas clientes y le digo, bueno, venga, pues vamos a empezar y me dan datos, digo, esto no está bien organizado. Esto no está bien organizado. Estáis contabilizando mal el absentismo y como consecuencia no vamos a poder tomar decisiones coherentes mm, porque estáis metiendo parámetros que no tienen nada que ver. Hay mucho desconocimiento sobre cómo se mide el absentismo y no me extraña mm, porque la verdad es que se incluyen muchísimas variables y luego aparte las empresas pueden incluso añadir categorías nuevas en el caso de los permisos retribuidos. Si me permites, voy a explicar qué categorías o qué componentes entran en el cómputo total de absentismo, vale, a ver si podemos establecer a partir de aquí un marco que además nos va a venir muy bien para debatirlo, ¿vale? vale. Entonces, en España, ¿qué fuentes de absentismo tenemos? Y digo España porque esto no se repite de la misma manera ni en Latinoamérica, ni en Portugal, ni en otros países, ¿vale? El caso es España. Entonces, en España tenemos lo que más conocemos aquí, que es la incapacidad temporal. ¿Vale? Eso sí, bueno, hay gente que no sabe lo que es el término de Mm, incapacidad temporal. Y cuando ya dices que la incapacidad temporal se puede dividir en dos, que es una contingencia común, mm, ya dices que es una contingencia común, mm. ¿vale? Me ha Las, pasado las una contingencia. ITCC, ¿no? Que la gente ve ITCC esto que es realmente, ¿no? Mm, Claro, yo les digo, bueno, pues esto es como tienes un resfriado y tienes que ir al médico y entonces te dan la baja porque te has pillado una gripe. Eso es una mm, contingencia común. Luego, por otro lado, la incapacidad temporal también puede ser una enfermedad profesional o accidente de trabajo, ¿vale? Eso es lo típico, vamos, lo típico, espero que no sea tan típico, porque los accidentes de trabajo cada vez están aplicando mejores medidas muy para bien. prevenirlos. Los Mm, equipos de PRL, de prevención, están o sea, cada vez profesionalizándose muchísimo más. Pero es, por ejemplo, si tú vas por tus oficinas y te caes por las escaleras. ¿Vale? Entonces, el accidente y la baja consecuente de ese accidente sería incapacidad temporal por enfermedad profesional o por accidente de trabajo en este caso. muy bien. Luego también podemos tener otra fuente de absentismo que son los permisos retribuidos. Y aquí hay un debate, ya no solamente que este debate lo tengo yo interno, pero porque lo he leído en literatura y me ha llamado mucho la atención. Mm, Desde tu punto de vista, un permiso retribuido tendría que computarse como absentismo o ya. no. Realmente.
claro, se mide simplemente el hecho de que la persona está ausente de su puesto de trabajo y a partir de ahí se mete en la misma categoría, ¿no? Cuando tiene una naturaleza muy distinta. Exactamente. Los Mm, permisos retribuidos son derechos de las personas trabajadoras mm, y se están computando como fuente de absentismo laboral. Y además, desde mi punto de vista, es una de las fuentes más ricas que nos permite entender el estado, digamos, de demandas y conciliación de nuestra plantilla trabajadora, ¿sabes? Porque dependiendo de los permisos que se van pidiendo, si son mm, pues cuidado de los familiares, me estoy mudando, me caso, tengo que ir al médico, nos da pistas muy, muy ricas sobre realmente lo que puede estar demandando nuestras personas trabajadoras. muy bien. ¿Qué más tenemos? Nos están faltando unos pocos, ¿verdad? Sí, pero dale, dale, Eh, vamos bien, sí. tenemos bajas por paternidad, maternidad, Mm, ¿vale? Que son las más reconocidas. También tenemos algunas que son cuidados del menor, mm, ¿vale? Que son específicamente de la sede la mutua, que se llama CUM para los más técnicos. Luego también tenemos salidas por lactancia. ¿Vale? mm, Esas también se incluyen. Y hay dos que hay veces que se las comento a la gente y me dice, ¿eso también se mete? Pues sí, que es el tema de los sindicatos, de mm. cuando tenemos horario para hacer acción Reunión. sindical Mm, y las huelgas. Entonces, cuando tenemos esa radiografía completa, que mm. dentro de cada uno de esos módulos se puede ir como Todavía segmentar más. quitando capas, Mm, es lo que nos da el cómputo total de absentismo, mm. ¿vale? Eso en España. La realidad es que como comentas, ¿no? Hablando en otros momentos entre nosotros dos, cuando has podido hablar con alguna compañía, ¿no? Nos trasladan, oye, nosotros tenemos un 13%, ¿no? De absentismo. Luego realmente cuando lo has evaluado correctamente era mucho menor, aquel sobre todo que realmente deberíamos de tratar de reducir, ¿no? En ese sentido. Entonces, ¿dónde estaría esa segmentación y dónde ves tú que realmente esas, vamos a decir, cuáles serían dentro de las diferentes capas que estamos comentando, o de los diferentes engranajes de ese sistema, cuáles son los que realmente representan si existiría un problema o no de absentismo dentro de la empresa? Pues mira, muchas veces suele venir por la parte de categorización de permisos retribuidos o vacaciones, que a lo mejor también las meten. Mm, También suelen meter ausencias no justificadas o ausencias justificadas. Va a depender de lo que la empresa quiera introducir como categorías dentro de su absentismo, de lo que haya mm, establecido por fuentes de ausencia, ¿vale? Que eso la empresa lo tiene digamos, categorizar en su sistema de registros de ausencia. ¿Vale? vale, Y tiene que hacer ese ejercicio previo en el que diga, bueno, ¿cuáles son nuestras categorías de absentismo globales? Y dentro de estas categorías de absentismo globales, ¿cuáles entran como subcategorías? Para que cuando el empleado o empleada tenga que ausentarse, pueda marcarlo correctamente. ¿Qué me vale, ha pasado? Que he llegado a empresas que no tienen ni categorizados los permisos retribuidos, vale. ¿vale? Simplemente pone, dime, dime. Me parece importante, Marina, aquí centrar un poco, es decir, también para la gente que nos escucha, uno de los principales problemas, ¿no? Por tenerlo muy claro, porque a mí me parece muy, muy visual, si realmente quieres medir el absentismo de forma correcta, tiene que venir exactamente de poder medirlo de forma correcta y para medirlo hay que poder crear las categorías correctas, ¿no? Para que Sí, entonces se puedan indexar cada una de las ausencias a cada es, uno de los puntos, ¿no? Si lo esa es. metemos todo como permiso global, general, etcétera, al final se va a quedar todo enmarcado en el mismo lugar y tú no lo vas a poder segmentar, ¿no? Entonces, aquí Eso, punto importante, ¿no? Es de cómo lo podemos medir a nivel tangible. Pues lo primero es irte al paso cero, que es cómo lo recoges, ¿vale? Y aquí en todas las aplicaciones que tenemos de registro horario, de registro de ausencias, vacaciones, etcétera, y permisos, ahí tenemos que poder configurar estas categorías de forma correcta, ¿vale? así es. Una vez me pasó en una anécdota, una empresa me llama para hacer todo este tema de gestión de absentismo, de métricas y tal, y le digo, bueno, pues venga, vamos a ponernos, venga, ¿qué tenéis de...? No, no, si nosotros solamente queremos lo de IT, pero el absentismo no es solo IT. Sí, pero es que los permisos retribuidos ni los registramos. Y Mm, digo, no, pues mal, entonces no puedo ayudar, tenéis que empezar por esa parte y os ayudaré en la fase previa.
en entender cómo tenéis que registrar esa ausencia, que es mm. la base fundamental. Y es que a partir de ahí es cuando te permite sacar toda la predictibilidad del mundo, anticiparte, detectar esos focos, ¿vale? O sea que fundamental. Muy bien. De hecho, me parece como uno de los puntos más claves que debemos de conseguir llevarnos hoy, ¿no? Es decir, Mm, quizá para las métricas que tenemos hoy es como que vamos un poco tarde si no se ha registrado correctamente. Entonces, el esfuerzo desde hoy, al salir desde aquí, es registrar correctamente esto, ¿no? sí, Y por poder favor. implantar una metodología muy básica que al final es poder segmentar cuál es el tipo de permiso que hay, ¿vale? Ahora te lanzo yo una pregunta. Mm. ¿Qué peso crees que tiene la salud mental dentro de todo el registro de absentismo, tal y como se registra el absentismo que te acabo de explicar? Claro. Pues mira, es curioso porque al final salud mental nosotros lo percibimos más como un lugar al que caen. Imagínatelo como una especie de pozo, ¿no? Yo lo defino un poco así. La salud mental estaría abajo, ¿vale? Así como KPI, ¿no? Salud mental, como si fuera algo tangible, ¿vale? Pero se convierte en una fuente de la cual caen muchos tipos de elementos, ¿no? Es decir, cuando tú tienes que cuidar a una persona mayor y tú tienes que pedir un permiso al respecto, ¿vale? Al final parte de lo que te está ocurriendo también es que esa situación te está generando malestar. Quizá lo que puede acabar ocurriendo es que tú puedes acabar yendo al médico, le trasladas cuál es la situación que tú tienes y resulta que por la no conciliación o por la situación que estás teniendo a nivel vital, te acaban diagnosticando o te acaban pudiendo ofrecer una baja por salud mental en el entorno, perdón, incapacidad temporal por contingencia común, ¿no? En este caso, depresión. Ok, vale, pero realmente eso es salud mental. Es decir, aquí estamos viendo que hay otro factor que tiene que ver, por ejemplo, con un permiso, el cual al final acaba repercutiendo aquí, ¿no? Pero luego tenemos otra situación que a nivel personal o a nivel laboral se esté pudiendo dar que por las diferentes cargas, malestar que pueda haber, el liderazgo, gestión de los equipos, etcétera, hay una persona que ahí también está representando un nivel de ansiedad más alto y cada vez que por la mañana tiene que coger el coche para ir a trabajar, hay un punto en el que cuando tiene que poner el pie en la oficina o en la empresa, ahí siente un nivel de malestar tan grande que le incapacita, ¿no? Y a partir de ahí, claro, ahí tiene una naturaleza totalmente distinta, ¿no? Entonces, uno de los aspectos importantes de por qué la salud mental se convierte en un indicador a mirar, pero no como conclusión final, sino como para poder observar, sería como la punta del iceberg de muchas cosas que están pudiendo pasar por debajo, ¿no? Entonces, una parte muy importante de lo que hacemos en Mentelem es ser capaces de poder segmentar y dividir esto que está pasando aquí arriba, de qué está viniendo realmente, ¿no? Y entonces hacer esa diferencia para a partir de ahí tratar de llevar el plan correcto, ¿no? Porque si no sería como salud mental, venga, pues programa de salud mental para todos. Y es como, no, que no está pasando esto exactamente, ¿no? Que al final hay que poder identificarlo mejor. Mm. A mí este es un tema que me frustra mucho, hablando en confianza, porque si lo vemos desde el punto de vista de la salud mental en el peso del absentismo, Mm, tiene un impacto dentro de la categoría de IT, de la categoría de contingencia común y un porcentaje dentro de esa subcategoría, que ahora suena más porque están aumentando y supera al dolor musculoesquelético en duración, mm, pero antes lo que no se plasma en esas métricas es que a lo mejor la dolencia musculoesquelética tiene muchísima más incidencia porque viene acarreada de problemas de salud mental, que hay una correlación bastante directa. importante, o que los mandos o las relaciones entre los departamentos generan esa insatisfacción y por lo tanto estrés, ansiedad, o sea, se ve representado en el cómputo de absentismo en una minúscula parte y Mm, sin embargo creo que tiene un peso en todo el sistema. Entonces mm, me frustra porque se mide solamente cuando ya ha dado el problema mm, y está ahí retroalimentando, retroalimentando, retroalimentando. Entonces, no, vamos a hacer un guiño ya por lo que hablaremos después. mm, Lo importante está en anticiparse, mm. en qué datos previos podemos tener para evitar que no solo se manifieste en ese porcentaje cuando realmente tiene peso en todo lo demás. Muy bien. Sí, ¿Vale? exactamente, ¿eh? De hecho, al final esa siento que es una de las limitaciones más grandes, ¿no? Que hoy tenemos Mm, y que no vamos a resolver aquí porque el sistema está
fundamentado en estos pilares, ¿no? De cómo está medido, pero la realidad es que lo que comentas, aspectos como la somatización, ¿no? La psicosomatización de aspectos Y físicos en aspectos mentales en aquello físico, ¿no? La físicos, inseguridad psicológica que pueden generar los equipos. Al final, desde diferentes fuentes se está viendo una repercusión, pero que luego solamente se está midiendo en un aspecto muy pequeño, ¿no? Y al final es como realmente al verlo como muy en un apartado muy pequeño dentro de las ITCCs, ¿no? Y en la parte salud mental que tiene un porcentaje muy bajo, claro, eso significa que lo único que está midiendo es la persona que está yendo al médico y le están diagnosticando depresión, pero al final hay exactamente. personas que se te están yendo de la compañía por salud mental, hay personas que están pidiendo más permisos por salud mental, está la parte del presentismo que ahora comentaremos también, es decir, hay muchos aspectos que no sé si nos lo imagináramos como una naranja, al final cuando tú lo exprimes acaba saliendo, ¿no? Pero viene de diferentes Así es, aspectos, ¿no? Muy bien. totalmente. Sí, 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 sí. Vale, pasando un poco a esta parte, teniendo en cuenta que la, bueno, centrándonos un poco avanzando hacia la parte del presentismo que estamos comentando y aprovechando la posibilidad que nos permite el presentismo de poder mirar desde qué fuentes de información vamos a tener también información, me parece bastante interesante que podamos ir por aquí, ¿no? Es decir, al final, tanto para absentismo hay una serie de recursos a los cuales podemos acudir para tener algo de métricas, ¿no? También los tenemos Ujú. para absentismo, entonces me gustaría un poco que pudieras hacer esta como este journey, ¿no? De Ese cómo recorrido. podemos pasar por cada punto para verlo. Primero vamos a poner un concepto, ¿no? Que es exactamente ese presentismo, que hay veces que me lloran las pupilas. Al ver lo que se Cuando, define, ¿no? Sí. cuando presentismo es cuando la gente es vaga y no quiere Mm. venir a trabajar. Yo digo, pues me parece que no. El presentismo es un concepto que lleva en la literatura científica. De hecho, si no me equivoco, tenemos ahí una gráfica Sí, chula la voy a, de la de comparto. un jugueteo que he hecho yo con RStudio para ver qué Mm, términos, qué keywords, palabras clave son más demandantes en el estudio del presentismo. mm, Eh, el presentismo lo que nos viene a decir es cuando las personas van a trabajar, mm, pero no son capaces de producir al 100% de su capacidad debido a afecciones de salud, alguna condición de salud. mm, ¿Vale? Aquí hay dos corrientes principales y además que no os van a sorprender, no os voy a desvelar ningún misterio. Por un lado está la corriente americana, mm. que está especializada en cuantificar el presentismo en money, Vale, ¿vale? Eso no nos sorprende. lo Luego llevan bien tenemos las esto. corrientes, Mm, exactamente. Luego tenemos las corrientes europeas, ¿vale? Que vienen a indagar en esas causas de presentismo, mm, más a nivel organizacional. Y ahí es donde realmente creo que tiene un impacto brutal, hablando mm. mal y pronto, porque nos permite unificar las causas con las consecuencias. Muy bien. Entonces, ¿qué estáis viendo aquí? Que es que soy muy friki en R, no sé si alguien ha utilizado aquí Mm, RStudio, pero bueno, básicamente indagué sobre terminología asociada a presentismo desde el 2017 y había más de 30.000 recursos, ¿vale? 30.000 entre paper, capítulos, póster, comunicaciones, etcétera. mm, Y entonces hay un sistema que te permite buscar en R por números de keyword. Imaginaros, cada keyword, cada palabra clave es una de estas palabritas que están a la izquierda. Entonces te la cuantifica como si fuese un número. Ese sistema permite identificar, pues cost es un 1, mm, economic es un 2. Entonces, cuando hago el sumatorio por codificación de esas palabras que están tanto en títulos como en abstract, fijaros el impacto que tiene el estrés laboral y el burnout y luego la salud mental ocupacional en términos de estudio de presentismo laboral, ¿vale? Esto nos viene a decir que, oye, que, que se analiza de forma insistente porque la salud mental tiene un peso muy, muy, muy importante en el presentismo. mm. De hecho, ahora os preguntaré a vosotros, a ver si habéis intentado indagar sobre este tema. ¿Qué conceptos incluye para vosotros ese presentismo laboral asociado a salud mental que habéis observado? Pues mira, principalmente, bueno, por acabar un punto de lo que estamos comentando en la imagen, a mí me parece muy, muy interesante ver cómo al final, recogiendo palabras, se ve cuánto se ha investigado, ¿no? Y por tanto, cuánta evidencia también puede acabar habiendo al respecto, ¿no? Y al final, cuando se habla de presentismo, como no estar en condiciones
correctas, ¿no? En condiciones óptimas de poder llevar a cabo tu día a día, tu actividad laboral, al final implica que uno de los aspectos más importantes que se pueda dar y que a la vez menos evidente es, porque pasa de aquí hacia adentro en muchas ocasiones, ¿no? Es todo lo que tiene que ver con salud mental. Al final, todos en algún momento hemos estado llevando a cabo nuestra actividad laboral sin sentirnos que estamos en las condiciones óptimas y eso ha tenido una repercusión directa en el resultado de aquello que hemos hecho, en el cómo yo me he Así sentido es. después al hacerlo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, al final, siento que no hay que ser demasiado avispado para que podamos concluir que realmente la salud mental y el presentismo tienen una relación muy grande, pero la dificultad de la cuantificación, que ahí es justo donde entras tú y vuestra propuesta de valor, hace que realmente lo podamos hacer más tangible, que hasta ahora es como, bueno, sí, está ahí, pero como no tenemos una métrica exacta, como no tenemos un impacto directo, etcétera, pero cuando hemos empezado a ver que el absentismo es la cara B, ¿no? De esa primera cara A que tiene que ver con el presentismo, entonces ya nos hemos empezado a preocupar más sobre ello, Claro, ¿no? Entonces al final exactamente. en Mendelem, sí, a ver si lo puedo ver aquí, que tengo algunas slides y lo comentamos. Mira, aquí tengo una que esta es muy visual. Nosotros en Mendelem una de las cosas que tratamos de recoger inicialmente cuando nos encontramos, cuando iniciamos el trabajo con una compañía, tiene que ver con cómo podemos cuantificar este presentismo dentro de la empresa, ¿no? Al final, la empresa ya ha recogido y tiene de forma muy relativamente clara, pues todas las bajas que ha podido tener, ¿no? Las incapacidades temporales que ha podido tener durante el año. No tienen mucha visibilidad de cuánta de ella tiene que ver con salud mental, que esto es algo que comentaremos ahora posteriormente, ¿no? En qué información podemos obtener en relación con las mutuas, etcétera. Pero igualmente, en Mental lo que sí que queremos cuantificar es cuál es el presentismo actual dentro de la empresa, ¿vale? Y este presentismo nosotros lo medimos principalmente a través de dos herramientas que se basan como en el pilar estructural de ser capaces de sacar cuál es la sintomatología ansiosa que un empleado ha tenido en las últimas 2 semanas, ¿vale? Y ahí hay un cuestionario que es abierto y muy validado, que es el GAT-7, ¿vale? Es una herramienta que mide sintomatología ansiosa en las últimas 2 semanas y lo mismo hacemos con el PHQ para identificar sintomatología depresiva, ¿vale? El cruce de estos dos factores, el cruce de estas dos variables, marca casi, te diría que el 80-85% de los malestares, ¿no? O de los problemas de salud mental que podemos identificar dentro de las organizaciones, ¿no? Porque luego si hablamos de burnout como categoría, tiene una relación muy directa con los dos, ¿vale? De hecho, hay una correlación muy grande cuando evaluamos burnout de cómo si estás en la primera fase correlaciona con una sintomatología más ansiosa, ¿vale? Pero si correlaciona en una segunda fase, ¿no? Es decir, en la fase final del burnout, cuando ya hay más desalineación y estás más alejado de la empresa y ya te vuelves como más irascible, arisco, etcétera, ya está tocando más con sintomatología más depresiva de tipo apático, abulia, etcétera, ¿no? Entonces hay un punto en el que el burnout estaría correlacionando con estos dos elementos, ¿no? Entonces, midiendo simplemente ansiedad y depresión, ya podemos hacer unos cuartiles similares a los que tenemos aquí por grupos, ¿no? De hecho, lo que estamos viendo aquí, he cogido una compañía muy pequeña para que la muestra se vea muy rápido, ¿no? Como vemos que en el grupo uno, que son personas que no tienen en este momento, que no tienen en este momento de la medición sintomatología por encima de rangos normales o saludables de ansiedad y depresión, ¿vale? Grupo 2, y esto es importante porque es el 2 y no es el 3, sería ansiedad, ¿vale? Puntuación alta en ansiedad, pero no en depresión, ¿vale? ¿Qué ocurre con el grupo 2? ¿Por qué consideramos que es un grupo de riesgo más bajo que el 3? Porque la ansiedad sigue siendo a día de hoy menos incapacitante que la depresión. Por tanto, hay muchas personas en el día a día que continuamente conviven con sintomatología ansiosa y pueden ser funcionales, ¿vale? No ocurre con la sintomatología depresiva, por eso la catalogamos en el grupo 3, ¿vale? Grupo 4 son aquellas personas que nos encontramos con una combinación de ambas sintomatologías de forma elevada, ¿vale? Estas personas están a muy poco de que en este momento, bueno, ahora mismo ya tienen un nivel de sufrimiento muy alto, pero están muy cerca de poder, en este caso, salir de la compañía, ya sea
por rotación voluntaria, o ya sea por una incapacidad temporal, por salud mental, ¿no? Entonces, este grupo 4 debe de ser intervenido de forma muy rápida, de forma individual y con terapia individual, porque estas personas hay que identificar muy rápido qué está ocurriendo y sobre todo luego segmentar si tiene que ver con algo, con aspectos laborales o tiene que ver con aspectos personales. Independientemente de ello, tiene que poderse ver atendido, ¿no? Alejandro, Sí. mm, esto luego nos va a venir muy bien para vincularlo con datos que puede traer la empresa. Mm, ¿Qué tipo, o sea, qué motivantes, qué causas hay detrás de estos factores? Es decir, qué elementos impulsan que se pueda desarrollar dentro de la empresa problemas de salud mental asociados con el presentismo. Yo tengo apuntados algunos, ¿no? sí. Porque lo hemos analizado Mm, en literatura, como las demandas laborales mm. o Sí, las presiones, pero lo ponemos aquí si quieres, que lo teníamos aquí justo. Mira, aquí lo podemos ver. esto, desde vuestra perspectiva y desde vuestra experiencia, Mm. eh, ¿qué opináis? ¿Lo Pues estáis mira, viendo? es curioso, ¿no? Porque nosotros al final entendemos el empleado como como una integridad, ¿no? En el cual es verdad que podemos tener orígenes distintos, orígenes combinados en muchos casos o complementarios, pero nuestras estadísticas, después de haber evaluado y trabajado con muchas empresas y miles de empleados, uno de los aspectos muy importantes, y así se lo trasladamos a las compañías, es que nosotros tenemos un baremo aproximado de que de todo lo identificado por Mentelem hasta ahora, del malestar que pueda tener un empleado en el momento de la medición, un 70% de ello ha tenido que ver con aspectos personales y un 30% de todo lo identificado ha tenido que ver con aspectos laborales, ¿vale? Aproximadamente, ¿vale? Está en un 60 y pico, 67,3, ¿vale? Aproximadamente, pero vamos a Te la poner pregunta después, un, estás sí, adelantado. un Sí, 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 sí. 70%, ¿vale? Vamos a redondear un poco en este punto porque luego hay, tratando de sacar la media, hay compañías donde hemos visto una carga de lo laboral mucho más grande y en otros donde a nivel laboral las cosas estaban mucho mejor y por tanto hemos trabajado aspectos personales, ¿no? Pero ahí sí que hemos visto cómo realmente aquellos aspectos personales están afectando también a lo laboral, porque luego la baja o la incapacidad temporal te la dan en el trabajo, pese a que sea algo laboral, ¿no? Entonces el propio acompañamiento y la propia prevención de este tipo de situaciones vitales también es importante, ¿no? Pero si vemos la parte de las demandas laborales, son exactamente las que vemos aquí. De hecho, en Mentelem también medimos esta parte porque necesitamos saber la correlación que tiene con la salud mental, la ambigüedad de rol, la sobrecarga, horas extras, falta de equipo, incorporación de tecnología, es algo que estamos viendo mucho ahora, fricción con ello, ¿no? Y con todo el tema de la IA también, mucho nivel de incertidumbre en los equipos que está generando malestar, horas extra, jornadas, ¿no? Un poco lo que comentamos aquí es algo que vemos mucho. Pues efectivamente, y yo creo que hilando todas estas, digamos, variables que están correlacionadas con la Mm, parte de presentismo y que vosotros habéis visto que tiene repercusión en lo que viene a ser depresión, ansiedad y estas mm, patologías asociadas a salud mental, yo creo que podemos ir yendo un poco al quid de la cuestión, que son los datos con los que puede contar una empresa para, digamos, entender esta perspectiva, ¿vale? Y desarrollar intervenciones ya con más, digamos, con más impacto, digamos, con más puntería. Vamos a poner muy la bien. palabra. Sí, sobre todo qué datos, ¿no? Y desde dónde los puede obtener, ¿no? Genial. Mm, Venga, pues vamos con ello. Aprovechamos esta slide, ¿no? Que así vamos viendo por sí. puntos y te puede ayudar un poquito más y comentamos ahí. Yo, si te parece bien, vamos a empezar con las mutuas, ¿vale? Vale, Porque es cuando ya se ha dado la baja, ¿vale? Esto perfecto. ya lo sabemos. Y aquí tú y yo creo que tenemos una crítica importante, eh, porque cada mutua reporta la información como bien puede y quiere. Mm, Entonces, claro, a la hora de unificar y sacar conclusiones, yo no sé si os ha pasado a vosotros, pero yo trabajo con algunas empresas que tienen centros distribuidos por toda España y cada centro, no, no cada centro, pero muchos de ellos tienen diferentes mutuas. Entonces, claro, intentamos sacar conclusiones sobre mutua, contingencia común, IT por salud mental y te vienen representadas de una manera u otra. A mí personalmente
esta información me da un dato agregado, que es el más específico que nos vamos a encontrar dentro de cuando ya se ha dado la baja, a no ser que tengamos externalizado todo este seguimiento o una empresa que nos esté en el tratamiento y tal, Mm, y tengamos cierto acuerdo, pero si no lo tuviésemos, este es nuestro acceso directo a esa mm. información. Donde No sé está la tú qué piensas sobre mayoría. este tema. De hecho, la mayoría de las empresas aquí es donde pueden tener acceso, ¿no? Y esto es importante porque hay muchas de ellas que a día de hoy, porque la mutua, vamos a decirlo, que no es demasiado proactiva ofreciendo datos, tienes tú también que solicitarlos y pedirlos al respecto, Sí. porque al final, bueno, pues eres una empresa más dentro de las cientos o miles Mm, que puedan tener, ¿no? Entonces, en este punto exacto. hay que ser proactivo en ello. Al final, las mutuas, como vemos, y de hecho es uno de los informes que nosotros solicitamos en nuestro proceso de análisis de la compañía inicial, porque es uno de los puntos en los que ya se puede empezar a segmentar. Te Salud da. mental, claro, te da algo más de dato, porque como comentábamos antes, hay una capa de cierta, también por protección, ¿no? Y la entendemos por protección de datos del propio empleado, pero al final de forma agregada es el único punto en el que tú puedes obtener cuál es el porcentaje de las bajas totales que tú has tenido que realmente tenían un diagnóstico relacionado con salud mental, cuántas a nivel físico, etcétera, ¿no? Si tuviésemos que dar un consejo por si Mm, esta información les viene pobre, ¿vale? mm, Entre comillas, pedirle a vuestras mutuas que os desglosen este dato al máximo posible muy y bien. reclamarlo porque os lo deberían Se poder dar, puede, eso es, ¿vale? sí, sí. Ya Y, está. O sea, eso, eso es un consejo. si es una empresa relativamente grande, como tú comentas, con centros de trabajo, etcétera, también se puede segmentar hasta ese punto. Al final, lo importante es que no se pueda inferir el dato del empleado. Sí, sí, claro, vais a tener una distribución por sexo y por edad, Mm, en el mm, mejor de los casos, ¿vale? Luego sí, tenemos los datos de vigilancia a la salud, que hay gente que los que no estén en el mundo de la prevención de riesgos laborales, siempre los prevencionistas para mí son un perfil fundamental en todo importante. este Muy bien. escenario. Admiro muchísimo su trabajo. Dentro de la prevención de riesgos laborales hay dos patas, ¿vale? Está la vigilancia a la salud, ¿vale? Que estos son lo que conocemos por los reconocimientos médicos, y luego están lo que son las encuestas de riesgos psicosociales, Mm, ¿vale? Entonces, en la parte de reconocimientos médicos, que no sé si alguna vez los habéis pedido, mm, dependiendo del perfil que esté asistiendo a esta charla, va a haber visto un informe epidemiológico, que esto es porcentaje de mi población empleadora o empleada con obesidad, con mm, hipertensión, ¿vale? Pues, ¿qué ha ocurrido? Que hace 2 o 3 años aproximadamente, y mi hipótesis es a raíz del COVID, han empezado a medir la variable, digamos, no, iba a decir psicológica, pero ellos le llaman psicoemocional, mm. ¿vale? Que encima tampoco Eh, la miden de la misma forma siempre, ¿no? Que esto es algo. ahí vamos con la, Mm, la parte de limitaciones. mm, ¿Qué limitaciones encontramos? mm, Pues efectivamente, que no está estandarizado digamos, unas preguntas validadas científicamente. El estado psicoemocional no nos discrimina si es una ansiedad, una depresión, un mm, estrés. Hay SPA, servicio de prevención, que sí que te lo distinguen, otros que no. Entonces, ¿podemos sacar algún detalle, alguna información relevante? Sí, ¿vale? Nos permite anticiparnos porque estos reconocimientos médicos, por hacer una conceptualización, puede mm, ser la mayoría cuando el empleado sigue trabajando o cuando el empleado se ha reincorporado de esa baja. mm, Entonces nos da una pistilla, mm. ¿vale? Falta mucho por explorar aquí, Alejandro. No sé si habéis Sí, sí, encontrado sí. vosotros este tipo de informes. Sí, de hecho, aquí es importante, ¿no? Y justo vamos a llamarlo como la parte más fundacional de Mentelem. Mentelem nunca tuvo un carácter de evaluación porque consideraba que era algo que ya estaba, ¿no? Es decir, ya se medía, de hecho, los empleados en muchas ocasiones ya casi que están hartos, ¿no? Que por un lado clima, por otro lado evaluación de riesgos psicosociales, por otro lado ahora viene Mentelem y también me preguntan, ¿no? Es decir, al final estábamos tratando de reducir la mayor fricción posible, ¿no? Y de no tener que Muy evaluar. bien. El problema está en que en términos relacionados con salud mental, a día de hoy no hay nada, es decir, es que hoy no hay nada que realmente esté regulado y legislado de la forma correcta, porque las evaluaciones de riesgos psicosociales casi que tienen 30 años en las que no se ha llevado a cabo cambios al respecto, en las cuales te tienes que centrar en dos cuestionarios, elige uno de ellos para llevarlo a cabo. Entonces, al final, nosotros lo que vemos, ¿no? Y uno de los casos de uso
que tiene Mentelem es como, oye, vale, yo sé que tengo que hacer la evaluación de riesgos psicosociales, pero vosotros me podéis complementar esta evaluación con la vuestra para tratar de sacar mejores datos al respecto, ¿no? Y esto es algo que a nosotros nos sirve mucho porque, de hecho, tengo una slide aquí que es muy visual y es esta. Claro, al final nosotros evaluamos estas 8 dimensiones, ¿vale? Dentro Ujú. de la salud mental. Pero es que encima te podemos decir posteriormente cómo correlacionan entre ellas, ¿no? Para que posteriormente el plan que llevemos a cabo contigo vaya enfocado en coger aquellas que correlacionan más fuerte, porque son las que Muy más bien. impacto van a tener en la compañía, ¿no? En este caso, esta es una de las fotos que nos suele salir, donde ansiedad y estado de ánimo, depresión, correlacionan muy fuerte, lo que significa que los próximos 12 meses de trabajo, si tú trabajas con estado de ánimo, va a tener una implicación directa en motivación y en autoestima, y si trabajas en ansiedad, va a tener una relación directa con autoexigencia y con estrés laboral, por ejemplo, ¿no? Esto a nosotros nos marca unos porcentajes de éxito posterior muy grandes. Esto a día de Muy hoy, bien. este análisis de variables y de correlaciones, tú no lo puedes obtener de ninguna forma, ¿no? Entonces, No. mm, De hecho, en las encuestas de riesgos psicosociales, ¿vale? Que también hay limitaciones, mm, las que son frecuentemente utilizadas tienen ya muchos años de mm, historia, ahora están saliendo herramientas más interesantes, ¿vale? Tengo compañeros mentalistas, o sea, mm, han adaptado la realidad esta de las encuestas psicosociales a algo más estandarizado, mm, pero efectivamente, o sea, habíamos dicho, teníamos mutuas, vigilancia de la salud, encuestas psicosociales y la pregunta que venía ahora es, mm, ¿qué más podemos obtener si externalizamos este servicio en un partner que nos provee mm, de salud? Porque con solamente estas tres patas, oye, ya nos da información. De mm, hecho, a mí lo que me ha ocurrido, por anecdótico, por si hay alguna persona que esté asistiendo y le puede resultar interesante, es empresas que tienen centros de similares características, el absentismo es completamente diferente entre uno y otro y recurrimos a esas encuestas de riesgos psicosociales para ver realmente digamos, los motivantes que pueden estar generando esa mm, diferencia tan gorda, porque la realidad de trabajo es la misma y las características sociodemográficas es la misma. Entonces, de base tenemos esto, pero si ya queremos externalizar esta parte para llegar a este tipo de métricas, que además, Alejandro, se vinculan mucho a lo que habíamos visto como anticipadores del presentismo, mm. ¿vale? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Cómo lo hacéis en vuestro caso? ¿Cómo lo gestionáis? Claro, nosotros aquí uno de los aspectos más importantes es que como comentaba antes, nuestro objetivo no es tanto ofrecer la visibilidad por parte de cuáles son los indicadores que mayor relevancia tienen o que mayor impacto están teniendo, sino que toda esta evaluación a nosotros nos sirve para el día después, ¿no? Para realmente solucionar. Claro, al final aquí hay un punto, ¿no? Y como estamos viendo en pantalla, nosotros aquí hemos tratado de recoger las dimensiones que realmente vemos que están detrás del porcentaje más alto de malestar que hay detrás de los empleados, la cual además, si lo hacemos con tecnología y de una forma relativamente inteligente, hemos conseguido que estas evaluaciones y que estos cuestionarios que pueden llevar a cabo nuestros empleados no duren más de 5 o 7 minutos, porque en la medida en la Bien. que va detectando respuestas negativas, es decir, esto no me está ocurriendo a mí. Nuestra evaluación, ¿no? Nuestro asistente lo que permite es no seguir preguntándote por lo mismo para que tú tampoco llegues como a ese nivel de hartazgo de esto no me está pasando, ¿no? ¿Qué ocurre? Que en aquellas en las que sí que en las que hay respuestas positivas, nosotros vamos obteniendo la mayor información posible sobre ello, ¿no? Entonces, en este punto acabamos teniendo una foto correcta de todos los empleados. De esa forma luego la podemos agregar, segmentar, llevar a grupos de Claro. riesgo, separar por áreas, distinguir, pues en este centro de trabajo vamos a trabajar de esta forma y en este centro de trabajo de esta. Somos capaces de poder dividir si tiene un componente más laboral, un componente más personal. Entonces, desde ahí ya se abre como un campo, un abanico en el que al final nosotros a la empresa lo que le trasladamos es, sabemos por dónde vamos a entrar, pero no sabemos qué es lo que vamos a tener que hacer después para conseguir los objetivos, ¿no? Y este punto es muy importante. Mm. Y por preguntarte una cosa que Sí. creo que le puede ser de bastante utilidad a los asistentes y a las asistentas que estén aquí con nosotros. Mm, Seguro que una de las fricciones que os habéis encontrado es que esos empleados y empleadas respondan mm. a, Muy bien. a los cuestionarios.
¿qué les recomendaríais en base a vuestra experiencia para reducir esa fricción, para que Mm. no se sientan intimidados o intimidadas? ¿Qué recomendaríais? Este es un factor muy, muy importante y bueno, en Mentelem lo hemos trabajado muy bien, de hecho estamos muy contentos con las tasas de respuesta. Principalmente aquí hay que poder explicarle muy bien al empleado qué es lo que va a pasar con estos datos que vamos a obtener suyos, ¿no? Al final, para nosotros como psicólogos, cada uno de los empleados tiene una regulación con nosotros como si fuera un paciente, por tanto le protege la ley del paciente. Para nosotros la empresa en esos términos se convierte como en como en un camino o un proceso para poder llegar a cada uno de los empleados. Por tanto, al final luego la confidencialidad está firmada con cada uno y todas las cláusulas que trabajamos previamente a cualquier obtención de dato por parte del empleado, ¿no? A su vez, esto se firma de una forma muy rigurosa con la empresa, ¿no? Con cláusulas de salida muy fuertes por nuestra parte en caso de que la empresa quiera ir más allá del dato que realmente podamos obtener nosotros, ¿no? Es algo que no nos ha ocurrido, pero queremos dejarlo muy claro, ¿no? Para la empresa. Al igual hacemos algo muy importante y es que de la misma forma en la que le ofrecemos datos a la empresa, también se los ofrecemos al empleado. Es decir, nosotros queremos también que exista cierta democratización acerca de cuál es Bien, la situación en tu empresa, porque tú de ahí también puedes empezar a ver cómo quizá hay un área en particular, un centro de trabajo que se puede encontrar de una forma determinada y esto te permite a ti también poder estar un poco más encima, ser, vamos a llamarlo, más cálido en la comunicación, puedes empezar a generar cierta sensibilización al respecto. Entonces, hacer una política de transparencia grande, pero siempre desde la confidencialidad y que todas las partes tengan información para así ponerse en predisposición a a la solución, a nosotros nos ha funcionado muy bien. Y es clave para nosotros y hoy hay compañías que llevan más de 2 años con nosotros en las cuales todos los empleados han ido viendo la evolución suya qué bien. misma, pero también de la propia compañía, ¿no? Lo cual hace que para nosotros sea un espacio muy seguro. Mm. Transparencia, si es Ujú. que ya Sí, sí, está. Si es lo más humano que te no tiene pueda dar. Muy bien. misterio, porque luego todo se acaba sabiendo también, es decir, al Mm, final no tiene claro, sentido ocultarlo. Muy bien. así es. Muy Perfecto. bien. Bueno, por acabar, Marín, algo que quieras comentar, alguna conclusión que quieras trasladarle. No sé si quizá podamos tener alguna pregunta, no sé si nos pueden compartir las compañeras alguna de de las preguntas si la hay. Si no, concluimos dime tú por tu parte un poco conclusiones, cosas que quieres que se lleven los propios asistentes o gente que pueda ver en algún punto esta charla. Pues bueno, yo por un lado estoy en una sensación agridulce. Estoy contenta porque se están haciendo ya muchas cosas, cada vez salen a la luz Ujú, eh, potenciales herramientas, soluciones para disminuir la situación en la que estamos. Y esa sensación correspondiente a la agridulce, a la agri, es porque creo que hemos esperado mucho. Creo mm, que es algo que se tenía que haber atacado antes de que reventase, como mm, decimos ahí en Extremadura. mm, Me voy a centrar en lo positivo, ¿vale? Hay mucha gente haciendo cosas, mm, cosas que están teniendo impacto y cuando todos nos juntemos y sumemos los mini impactos es donde se va a ver realmente el cambio. Así mm, que vísteme despacio, que tengo prisa, que me encanta ese refrán, mm. veremos resultados. Eso es lo que puedo Qué compartir. bien, muy bien. Bueno, sí que Mm, tenemos algunas preguntas. Si te parece, vamos respondiendo algunas dudas que han llegado. Mira, hay una de ellas que nos preguntaba qué le aconsejamos pedir a las mutuas. Esa creo que la hemos respondido de forma bastante sí. correcta y tangible. Si no, nos pueden escribir y se lo podemos comentar. Hay otra compañera que nos preguntaba que si el diagnóstico de baja por IT es confidencial. La empresa no tiene por qué saber que se trata de un problema de salud mental. ¿Cómo lo vamos a medir? Bueno, creo que lo hemos respondido también, pero si quieres, responde desde ese punto. No vais a ver diagnósticos individuales Mm, de personas, ¿vale? A no ser, el único motivo que pueda haber ahí, y no es por mutua, es porque en algún caso muy concreto he visto accidente de trabajo generado por una ansiedad, ¿vale? Derivada de una situación laboral X. mm, Al ser un accidente laboral, esto se tiene que registrar todo. ¿Vale? Entonces sí que vaya a poder ver ese origen de la baja en el caso de que, pero muy
escaso, ¿vale? Mm, Por mutuas no vaya a poder ver diagnósticos unipersonales. claro. Mm. De hecho, es importante y que justo por esto es por los que tiene sentido contar con una evaluación, en este caso como la que llevamos a cabo en Mentelem, ¿no? Esa situación que comenta de, obviamente que es confidencial, pero de una imagen individual. Por ejemplo, saber, ¿no? Como una de de los aspectos que nosotros le trasladamos a la empresa, cuál es el prototipo de tendencias de malestar que tiene tus empleados. Ya obviamente no te puedo decir quién es el que lo ha respondido, porque no lo puedo segmentar, pero en la medida en la que vamos sacando patrones, ya podemos empezar a trabajar con ello, ¿no? Entonces aquí el objetivo no es tener una trazabilidad individual de cada empleado, porque consideramos que incluso para la solución de cara a la empresa no es necesario. Por ejemplo, para Mentelem sí lo es y necesitamos saber individualmente cada uno cómo está, pero en esta parte tenemos que respetar la confidencialidad de los datos de salud del empleado, ¿no? Mm. Por supuesto, por supuesto. Vale, y luego tenemos Vale. aquí también una pregunta que nos dice qué ratios pedir y tener para empezar a medir el absentismo en pymes, ¿no? Es decir, cómo... Las pymes que tienen una realidad, no sé cómo calificarlo, porque todos conocen a todos. Mm, Entonces, desde mi punto de vista, tenéis información hasta más rica de lo que os dan los propios datos y métricas que podéis pedir a mutuas, servicios de prevención, etcétera. En este caso, los parámetros son los que hemos dicho. Es verdad que en vigilancia a la salud, pues no os van a venir granulados, por desgracia, por departamento ni nada de eso, porque al ser una muestra chiquitita no lo van a poder reflejar. mm, Y en ese caso, yo creo que las pymes tienen que hacer un esfuerzo para intentar extraer esa información, pues de forma a través de cuestionarios individualizados o hablando con los empleados. mm, Tenéis también esa, a ver, pyme de qué tamaño estamos hablando, porque se me está viendo a la cabeza empresas de 25 empleados aproximadamente. sí, Si son ya mayores, ¿vale? Si tienen, nosotros hemos trabajado hasta con empresas de 100 y mm, sí que te puedes obtener esos datos interesantes. Pero si mm, son más chiquititas, vais a tener esa realidad que, oye, el problema de las grandes es que no tienen ese acceso directo al empleado, ¿vale? Entonces, como una de cal y otra de arena. Ay, ay. mm. Sí, Mm, se puede tratar de llevar a cabo como también entrevistas al respecto, ¿no? Y se puede tener un poco más de información a nivel individual. Pero bueno, creo que si todavía no han explorado las diferentes herramientas que hemos comentado, que tenemos a nuestro acceso, ¿no? Desde los reconocimientos, las mutuas, las evaluaciones de riesgos psicosociales, etcétera, ahí van a tener, ¿no? Pero principalmente ahí hay un dato importante que es seguridad social, es decir, aquello que tú también has podido de días perdidos o horas perdidas, ¿no? En relación al coste de seguridad social, donde vas a tener un dato también bastante tangible, ¿no? Y que no se nos olvide el software de gestión horaria, que se Mm. registren bien las cosas, que creen bien, las pymes también pueden crear sus categorías de absentismo e Mm, incluso adaptarlas a su realidad, ¿vale? Esto es sí. lo que va a ser vuestro mantra en realidad, ¿vale? O sea que, Muy bien, bueno, pues nada, yo creo que nos quedamos con esto. Para mí, dos puntos importantes. sí, Uno, esta parte que acabas de decir para cerrar, tema del control horario y registro de ausencias que quede muy claro y segmentado por categorías. Y principalmente, otro segundo punto, no estaríamos hablando de las cifras de absentismo si no tuviéramos mejor trabajado el presentismo, ¿no? Y esta parte es importante también, recalcarla y claro, sí. tenerla en cuenta. Como veis, al final hemos ido pasando por las diferentes posibilidades de medición, tanto en sí del absentismo como más centrado en salud mental. Como veis, tenemos muchas dificultades en la trazabilidad de los datos, no se nos ofrece a día de hoy, por eso muchas veces tenemos que contar con herramientas también externas al respecto para llevarlas a cabo. Entonces, en este punto, pues bueno, que tengan en cuenta que existen posibilidades, que hay empresas que ya han optado por ello y ya están como en predisposición al cambio, ¿no? Y viendo giros bastante importantes de sus métricas, que esto es, al final es el objetivo final, porque detrás de toda cifra hay una persona que está sufriendo y una compañía que lo está notando. Entonces, en este sentido, tenemos todos que trabajar de forma Así es. conjunta. Y nada, mil gracias a todos, gracias Marín. Muchísimas gracias. Espero que nos veamos pronto y gracias Sí, a los asistentes por su bueno, amabilidad en las preguntas, interés
y nos seguiremos viendo. Así es, muchísimas Muy gracias. Me ha bien, encantado el formato, muy conversacional, muy bien, muy ameno. muy bien. Así que espero que le haya parecido igual a los asistentes y Ojalá. asistentas. Muy Que bien, tengáis muchas muy buen gracias. día, ¿eh? Que vaya bien. Chao, chao. Adiós, adiós, adiós.